Bueno, mi nombre es Natalia Bayona, estoy feliz, obviamente, de apoyar todo lo que tiene que ver con innovación, sostenibilidad, educación e inversión. Y pues mi rol en la Organización Mundial del Turismo empezó liderando toda la estrategia de innovación y transformación digital para fortalecer el ecosistema de emprendimiento de startups, uniendo todo lo que tiene que ver con esos actores que hacen realidad el turismo sostenible e innovador. Entonces, pues esos actores son la academia, las startups, los gobiernos, las instituciones públicas, aceleradoras, innovation hubs, inversores, corporaciones y, obvio, las grandes protagonistas que son las startups. Luego de 2 años y medio, el secretario general me dio, gracias a su confianza y a su liderazgo, asumo los temas de inversión y de educación. Entonces, hoy en día, estoy a cargo de todos los temas de innovación, educación e inversión, y nada me hace pues más feliz que estar con ustedes hoy para poder impulsar el turismo a través de esos 3 prioridades que son las grandes prioridades de esta casa. Bueno, hay muchas cosas. La innovación no es solo tecnológica, la innovación también es cambiar modelos de pensamiento para ser mucho más eficiente, para atraer negocios que antiguamente no se veían y sin duda alguna para fortalecer e incluir el modelo económico hacia algo mucho más sostenible y sobre temas que son mucho más importantes y relevantes que quizás en un modelo tradicional no se ven. Entonces, ¿qué veo yo? Más allá de una innovación tecnológica, creo que la manera de educar ha cambiado notablemente. Creo que hoy en día la gente no busca grandes, como tú lo sabes, este es el sector que más número de jóvenes emplea y como son jóvenes efectivamente tienen que estudiar y trabajar al tiempo. Entonces el modelo educativo ha venido evolucionando. Yo ya no quiero hacer un máster o certificarme como guía turístico en 3 años. Yo quiero desarrollar estas habilidades para hacer todo esto en menos tiempo. Entonces, el hacer cápsulas más cortas, gracias a lo que técnicamente se llaman los MOOCs, los Massive Online Open Courses a nivel digital, ha revolucionado la manera como la gente se educa, porque con unas cápsulas de 12 horas, tú ya puedes tener una formación muchísimo más relevante, práctica, pragmática y tener un título que te garantiza la OMT y obviamente una universidad de prestigio. Por eso nosotros creamos la Tourism Online Academy, porque es la academia online del turismo donde estamos subiendo contenido para que la gente se eduque constantemente. Antiguamente, la gente se educaba y después de hacer educación secundaria, luego hacía maestría, luego hacía su 5 años de pregrado, luego hace su maestría, luego su doctorado y así. Hoy en día eso no es así. Hoy en día en inglés el lifelong learning cobra una relevancia absoluta y eso, como yo lo veo, es la magia de desaprender, aprender y reaprender. Eso es uno de los grandes temas del turismo porque, sin duda alguna, eso lo que implica es que la gente no se queda estática en conocimiento, sino que hay muchos trabajos que ni siquiera hoy en día y perfiles laborales que hoy en día ni siquiera conocemos, con lo cual el lifelong learning termina siendo uno de los grandes momentos en donde podemos fortalecer el turismo y en donde podemos desarrollar los diferentes temas que implican una educación continuada del turismo y, como tú lo sabes, no es lo mismo hoy cómo se sirve una mesa a cómo puede ser dependiendo del tipo de cultura, dependiendo de los gustos de cada uno de los turistas. Entonces el reaprender, el desaprender, el aprender es absolutamente imperante cuando se trata del sector económico más humano de todos y donde las habilidades vocacionales y gerenciales cada día van marcando un modelo diferente. Eso no necesariamente es tecnológico. Ahora, cuando hablo de tecnología y de innovación con tecnología, pues sin duda alguna tenemos diferentes tecnologías. Mi preferida es la inteligencia artificial y el Big Data. ¿Por qué? Porque es la manera
como tú puedes pasar de un Excel o de un número de datos que no te dicen nada y poder agruparlos a través de plataformas, dashboards y poder fortalecer los datos que impliquen el desarrollo de plataformas que te generen información y que te permita tomar decisiones. Entonces, ejemplo, cuando hablamos de el famoso exceso de turistas, porque no se mide la capacidad de carga. Eso pasaba antiguamente, antes del COVID. Hoy en día ya no es una excusa, porque desarrollando plataformas con inteligencia artificial se pueden predecir modelos para mirar el turista en qué momento va a llegar, qué tipo de turista es, y si no, pues puedo desviar la atención para que el turista no todo venga al mismo lugar turístico de siempre, sino dar oportunidad a diferentes atractivos turísticos y así diversificar la manera como yo veo el destino. Eso es muy importante. En materia de innovación, nosotros logramos crear por primera vez una competición de startups enfocada en objetivos de desarrollo sostenible. De hecho, ahora, el próximo martes, un día antes de Fitur, en el Teatro Real, que es el único teatro de ópera abierto en toda Europa, con lo cual eso es una insignia, es un mensaje clarísimo de por qué estamos ahí, por qué estamos en el Teatro Real promocionando un turismo de eventos. Aplicaron más de 10.000 startups de más de 150 países. Sin embargo, las top 25 van a tener la oportunidad, independientemente de COVID o no, de darse a conocer. Y sin duda alguna, mira, fíjate, aquí el equipo hoy me trajo un librito que es justo el resumen de cuáles son los top innovators o los 25 top emprendedores trabajando en innovación y en desarrollo sostenible, con lo cual para nosotros el empoderamiento de los jóvenes, el empoderamiento de los emprendedores, el desarrollo de nuevas tecnologías para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible son una prioridad. La innovación y la sostenibilidad no pueden ir aisladas, es lo mismo. Es decir, si tú quieres posicionar un negocio a nivel sostenible, necesitas innovar para cambiar lo que antiguamente estaba obsoleto o que no te genera tanta rentabilidad y luego poderlo fortalecer a través de todo lo que tiene que ver con tecnologías que permitan distribuir mejor, sea la capacidad de carga, el manejo de residuos, el manejo y el cuidado de los océanos, la equidad de género, etcétera. Con lo cual, es sin duda una sinergia absoluta lo que existe entre la innovación y la sostenibilidad. Si yo quiero innovar, necesito tener la sostenibilidad para poder ser eficiente, para poder manejar residuos, etcétera, de una manera que efectivamente sea novedosa, pero que a través de esto también me genere una rentabilidad y un beneficio económico. Si no, no vale la pena innovar para estar perdiendo todo el tiempo. Por el otro lado, si yo quiero ser sostenible, también necesito de la tecnología, porque efectivamente la tecnología es ese vehículo que te ayuda a crear energías renovables, que te ayuda a crear ciertos sistemas y productos que quizás en el pasado no encontrarías. Entonces, para mí, en lo personal, lo que creo es que hoy en día, si quieres hablar de un desarrollo de un sector económico, darle relevancia y sobre todo que lidere con el ejemplo la transformación económica después del COVID, sin duda alguna la tecnología tiene que ir unida a un mensaje de sostenibilidad y es unido a un mensaje de educación porque la base de la pirámide, que son los jóvenes, los estudiantes, etcétera, deben formarse como los próximos emprendedores turísticos y desde ese momento tienes que vincular la sostenibilidad y la innovación para que hagan parte de su estrategia y parte de lo que todo el tiempo están pensando para que efectivamente eso sea coherente. Si no, estamos predicando por un lado y eso no puede estar aislado de los colegios, de las escuelas, de las universidades y de todos los lugares donde efectivamente uno todo el tiempo desarrolla nuevas tecnologías y desarrolla nuevas ideas. Entonces aquí creo que la academia es imperante y por eso nosotros desde la Organización Mundial del Turismo trabajamos con más de 100 universidades porque queremos que desde la base hasta el desarrollo máximo
de una empresa potente y una corporación potente en materia de turismo, salga todo esto adelante. Depende, es decir, cuando uno habla de destinos turísticos, hay un concepto que desde hace mucho tiempo se habla, que es el destino turístico inteligente. Los Smart Destinations son destinos que cumplen con 5 grandes componentes. Primero, tecnología. Es decir, yo no puedo decir que soy inteligente si no tengo tecnología en red para poder movilizar datos de valor agregado frente a los temas que se desarrollan en mi destino. 2, sostenible. Manejo de residuos, capacidad de carga, es decir, inteligente en la manera en que tomo decisiones para que un destino no se sobrecargue y no se sature de ciudadanos o de turistas, porque termina siendo luego insostenible, y luego vemos lo que pasaba antes del COVID, que las grandes ciudades capitales tenían cierto recelo sobre este tema. 3, tiene que tener inclusión. Yo no puedo desarrollar una política turística sin incluir a la comunidad, sin incluir a los que van a ser afectados positivamente del turismo. Yo tengo que liderar los cambios con el sector privado, tengo que liderar los cambios con el sector público, tengo que liderar con la academia, con los sindicatos, con las asociaciones de turismo, etcétera. Entre más gente, con los más vulnerables, comunidades indígenas, en el caso donde existan, etcétera. Entre más gente tenga socializada una política nueva de turismo, una estrategia de promoción de turismo, más embajadores van a haber dentro del desarrollo de cierto destino. Cuarto, ética absoluta en los datos, que efectivamente no voy a usar los datos que aparecen por ahí en todas las plataformas para luego vender esos datos a grandes corporaciones. Lo que necesitamos hacer es la cooperación de datos abiertos para que a través de esos datos todo el mundo coopere, pero los datos claramente son del ciudadano o son del turista, no pueden ser míos como gobierno o no pueden ser del sector privado, porque ahí entonces tenemos un problema ético, porque entonces empezamos a desarrollar y promover diferentes servicios que ni siquiera el ciudadano sabe que están usando sus datos para ello. Y quinto y último, sin duda alguna, tiene que tenerle componente de innovación, y una vez más, pensar en las ciudades del futuro. Las ciudades están pensadas y los destinos turísticos están pensadas para crear muchísima inteligencia emocional, no solamente la inteligencia de dura y pura y dura, sino este COVID-19 nos ha enseñado que somos un sector económico muy humano, pero también nos ha enseñado la importancia de vivir en armonía, de todo lo que tiene que ver con el mindfulness, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida de la gente. Hay ciudades donde no se podía andar porque están hechas para los autos, no están hechas para los ciudadanos. Todo eso es un destino inteligente, un destino donde yo puedo tomar una bicicleta, irme por una ciclorruta y tomarme la ciudad, como es el caso de Madrid, de Bogotá, Ámsterdam, etcétera. Es una ciudad donde los museos están abiertos y yo puedo llevar a mis niños y los niños se pueden gozar esa experiencia cultural distinta a la de un adulto, porque está pensado lo que yo exploro desde un museo como un adulto es muy distinto como lo ve un niño. Entonces, poder generar unos targets y unos marketings específicos para cada uno de los públicos. Una ciudad inteligente es una ciudad como las ciudades asiáticas, donde, por ejemplo, tienes en el caso de Doha, que tienes poco a poco todos los barrios se han vuelto sostenibles y se han vuelto inteligentes, entonces todo es sin papeles, todo es a través digital. O en un lugar como la policía en Emiratos, cuando vas a Dubái, que la policía es digital, no necesitas, la policía es tan inteligente que todo se hace a través de servicios electrónicos, entonces cuando quieres generar una queja o quieres el centro de inteligencia, no necesitas de 20.000 formularios para hacer tus trámites, sino todo es a través digital, es decir, facilitando la vida del ciudadano, facilitando la vida del turista, y vuelvo al punto de bienestar, de mejorar la calidad de vida y de ser un destino en el que todo el mundo quiere estar porque se siente como en su casa, pero guardando esa responsabilidad de incluir a la gente, de usar la tecnología, de usar unas políticas que ayuden a ser más responsables.
Nuestros consejos, pues creo que ya varias cosas lo he comentado, pero la responsabilidad del turismo y de la recuperación turística no es solo del sector público, es esa articulación del sector privado y entender qué es lo que necesita el sector privado para sacar adelante los diferentes temas. ¿Cómo logramos este tipo de cosas? Número uno, lo que logramos o lo que buscamos es fortalecer de una manera u otra esa gobernanza bajo desarrollo de tecnología. Sí o sí, un gobierno tiene que liderar con el ejemplo. La administración pública tiene que liderar por el ejemplo. Yo no puedo hablar de innovación si no tengo una plataforma de datos para tomar las mejores decisiones y todavía como funcionario lo que hago es tomar las decisiones basadas en un Excel sin ningún análisis. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para decirle lo mismo a los empresarios? ¿Cómo le voy a decir yo lo mismo a las administraciones locales? Primero, es liderar con el ejemplo y para eso la tecnología desde hace mucho tiempo llegó para quedarse en turismo. La tecnología, cuando uno ve Internet, desde el nacimiento de Internet, el turismo e Internet han venido vinculados. Luego han venido diferentes olas, la ola de las startups, que es la última, pero antiguamente era la ola de las OTAs, antiguamente fue la ola de las .com y los buscadores. Entonces, siempre el turismo ha sido un aliado estratégico de la tecnología. El tema es cómo lo aplicamos desde la administración pública para dar ejemplo, para mostrar que no solo tomamos decisiones mucho más eficientes con la tecnología, sino que hacemos hubs de innovación para que las startups más relevantes de cada uno de los destinos piloteen proyectos ahí, ayudar a internacionalizar los emprendedores, crear alianzas estratégicas entre un destino y otro para crear una red que implique y que ayude, que si hay emprendedores que ya son muy maduros en una ciudad, pasen hacia otra y luego a otra y luego a otra. Todo eso es la estrategia que sí o sí se necesita hoy en día, porque está claro que al ser el sector económico más humano de todos y el que más jóvenes emplea, si nosotros, y vuelvo y lo digo, desde los destinos no estamos empoderando a nuestros jóvenes a través del emprendimiento, no estamos haciendo nada, porque seguirán estando empleados y luego desempleados. Pero si los enseñamos que el uso de la tecnología se puede usar en el turismo, que ellos son el futuro del turismo y que a través del emprendimiento pueden desarrollar soluciones turísticas, eso es un gran paso para ayudarnos y apoyarnos a fortalecer todo lo que tiene que ver con un turismo muchísimo más innovador, muchísimo más incluyente y muchísimo más sostenible. Entonces, la tarea es gigantesca porque hay ciudades y hay países que lo hacen fabulosamente bien. Israel, Estados Unidos, China, Singapur son los ecosistemas de turismo más maduros en materia de innovación. Portugal, España, Francia, Inglaterra, Alemania tienen unas políticas muy fuertes para apoyar el emprendimiento y la innovación a través de startups y de jóvenes en turismo. Pero ahora hace falta la fase de la internacionalización, que eso se conecte con África, que los africanos talentosos se puedan conectar con diferentes regiones y por eso el rol de la OMT, porque la búsqueda incesante nuestra de fortalecer el talento es justo eso, darles oportunidades, darles visibilidad y ayudar que a través de todos los medios podamos sacar adelante el turismo y que los jóvenes sean los que lideren esta nueva era fortalecida en la educación y fortalecida en la tecnología y en la sostenibilidad. Bueno, la mejor economía humanista hoy por hoy es el turismo. Lo he dicho ya, creo que esta es la cuarta vez. Es el sector económico más humano de todos. ¿Qué implica ser una economía humanista? Primero, pensar en el ciudadano o pensar que nosotros no somos máquinas, con lo cual la humanidad está entre el servicio que se presta a los demás, el entender que podemos fallar, porque somos humanos, no somos perfectos, con lo cual podemos fortalecer modelos económicos bajo la imperfección, y eso es lo que es la innovación, ¿no? La innovación es muchos altos, muchos bajos, implica generar pérdidas, implica caerse, volverse a levantar, la resiliencia, el trabajo en equipo y el entender que las oportunidades son únicas para vender un destino turístico. Yo puedo vender un destino turístico desde un taxi o lo puedo vender desde el metro o
puedo ser el botones de un hotel y a través de eso empiezo a vender. Desde el momento 1 en el que yo empiezo a interactuar con un ser humano, las emociones hacen parte fundamental del posicionamiento de un sector económico. Yo puedo estarte vendiendo un auto, por ponerte cualquier cosa, y entonces yo puedo trabajar en la mejor ensambladora de autos del mundo, pero si yo no tengo ese carisma, esas habilidades blandas, esas habilidades humanas que me ayudan a convencer, a generar empatía, a generar resiliencia, a entender que no todo puede ser perfecto, pues puede que no venda todos los autos que quisiera. Lo mismo pasa cuando tú eres un agente de viajes, cuando tú eres un vendedor o un operador de congresos. Esas sonrisas, esas rabias, esa empatía que tú generas con el otro son clave en el momento de vender un destino turístico, en el momento de vender una experiencia turística y sobre todo en los momentos donde ves que más fallas hay o que más momentos de crisis hay, porque eso es claro, cuando a un cliente el avión no despega o cuando le toca dormir por equivocación en el vuelo de escala porque por X o Y no termina desarrollándose, etcétera. Pues, ¿qué termina pasando? Pues que, sinceramente y sencillamente, la manera como tú respondes humano a humano va a generar y va a desarrollar en ti un posicionamiento de ese servicio. Entonces, no es lo mismo si yo te grito y te digo como cliente que tú no sirves para nada, o otra cosa es la contraria, que como vendedora yo tampoco te dé respuesta y te diga, pues no me importa. Todos esos mensajes humanos, al fin y al cabo, te generan consecuencias buenas o malas. Y en una economía humana, como es el caso del turismo, cada mensaje que llevas es un posicionamiento y una posible pérdida o una posible ganancia. Con lo cual, esa empatía y esas habilidades blandas jamás pueden olvidarse del turismo, porque es un sector donde cada turista es un universo. Y si antes de COVID éramos 1.5 billones de turistas, son 1.5 billones de planetas que hay que sonreírles y que hay que desarrollarles la mejor experiencia para que sigan viajando y para que sean embajadores de los diferentes destinos. Pues a mi jefe, secretario general de la Organización Mundial del Turismo, sin duda, la persona que lidera el turismo a nivel mundial, tiene mucho que contar, porque efectivamente ahí podemos hablar mucho tiempo de turismo rural, manejo de comunidades, turismo donde los indígenas se ven fortalecidos, las islas, y sin duda alguna, creería yo que hay mucho por aprender de las potencias turísticas. El caso de España es clarísimo. España logró posicionarse a través de su gente, de su gastronomía y de todas las experiencias que uno puede gozarse en España. Francia, Estados Unidos es igual. Estados Unidos creo que es un modelo imperante cuando uno ve el marketing y las comunicaciones, desde algo como Disney, que puede ser el lugar que nos guste o no. Es un lugar desde que nacemos, está en nuestras mentes, sea por las películas o sea a través del turismo, pero está ahí y son unos expertos en poder vender hasta lo imposible. Mira cómo se crea Las Vegas, que era un lugar de la nada y hoy en día mira dónde está. Te diría que mi país, Colombia, también tiene mucho de qué hablar en cuanto a economía humana. Acuérdate lo que era Colombia hace 20 años, era un país inviable, con una economía absolutamente sumergida. El turismo no existía y gracias, gran parte de su marca país y de volver adelante fue hablar de los componentes de humanidad, de efectivamente cómo la gente colombiana, a través de sus sonrisas, de su hospitalidad, logran unidos cambiar la imagen de un país entero. Hoy en día, el turismo es la fuente de desarrollo de Colombia, por encima por debajo del petróleo, pero por encima del resto de las exportaciones de bienes y servicios, con lo cual algo bueno se tuvo que haber hecho para que hoy en día el turismo en menos de 10 años se haya revolucionado la manera como se revolucionó. Entonces, y no solo el caso de Colombia, hay muchos países que han sufrido, Sri Lanka, Sudáfrica, Irlanda, son países que durante mucho tiempo tuvieron una marca país muy deteriorada y hoy en día, gracias a esa humanidad, lograron desarrollar, sea un hub de tecnología, sea un hub turístico,
sea vender las mejores playas, pero mal que bien han logrado desarrollar su economía con base en la gente.